Gracias por su trabajo. Gracias a nuestro Dios. Qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? Él es maravilloso, Él es santo, Él es digno de suprema alabanza y Él es digno de suprema adoración. Quiero que diga conmigo: Señor, hoy reconozco que todo es tuyo y que todo proviene de ti. Señor, mi salud, mi cuerpo, mis bienes, mis finanzas, todo proviene de ti y a ti pertenece. Ahora, Señor, quiero ofrendar, quiero diezmar, reconociendo que usted es mi proveedor. Amén. Señor, bendice la ofrenda, bendice los diezmos, pon generosidad en el corazón de tu pueblo, de tu iglesia, sabiendo, Señor, que tú eres el gran yo soy, tú eres nuestro proveedor, tú eres Jireh, el todo suficiente, Padre, que sembramos en buena tierra. Bendiga el trabajo de mis hermanos, de mis hermanas, el fruto de su trabajo sea bendito, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Usted va a ofrendar, va a diezmar, hágalo y hágalo con alegría y sencillez de corazón. Amén. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, tu verdad por todas las generaciones. Tú eres Dios, Dios eterno, Dios maravilloso. Gracias. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Los niños van a salir a su salón de clase, por favorcito. Cuneros, parvulitos, por favor. Tome su lugar mientras que nuestros hermanos se reintegran. Quiero recordarles que el día miércoles tenemos nuestro estudio bíblico. Véngase, véngase, estamos estudiando. Usted puede participar en preguntar, en responder. Venga, en los miércoles para escudriñar la palabra. También quiero anunciarles que el viernes es viernes de oración, de 8 a 9. Es una hora lo que estamos orando y Dios ha estado respondiendo y Dios se ha estado manifestando. No se pierda la bendición de estar en la casa de nuestro Dios. Amén. Así de que bueno, vamos a dar paso a la palabra y también les recuerdo que el sábado jóvenes a las 5:30 tienen su reunión. Ayer me decían los jóvenes de la Casa Hogar que la película que habían visto era muy buena, muy extraordinaria, y que los puso a pensar y a reflexionar. Así de que, pues qué bueno, gracias a nuestro Dios. Bien. Yo le había prometido a usted hace tiempo de que iba a comenzar a darles un estudio sobre la iglesia. La iglesia de Jesucristo o la iglesia de Constantino. La iglesia santa o la iglesia pagana. Entonces, quiero comenzar a poner las bases para esta serie de estudios que vamos a estar viendo. Vamos a entrar un poquito a la historia de la iglesia para comenzar a ver el fundamento de la iglesia y cómo fue fundada, quién la fundó,
cómo fue los primeros años de la vida de la iglesia, cuándo fue cuando la iglesia se contaminó, se corrompió, cuándo fue cuando la iglesia comenzó a apostatar de la fe. Y bueno, vamos a ver todo esto en estos estudios que estamos haciendo. Pero hoy quiero comenzar a poner las bases acerca del nacimiento de la iglesia. Vaya por favor a Mateo capítulo 16, verso 18. Mateo 16, 18. Bueno, vamos a leer del 17, 18 y 19. ¿Lo tenemos? Dígame amén cuando lo tenga, por favor. Si no, ahí están las pantallas. Alabado sea nuestro Dios. Hoy veo algo de ausentismo, pero qué bueno que usted está aquí. Amén. Verso 17. Yo creo que vamos a leer desde el 14. ¿Se acuerda que vimos hace unos domingos un mensaje, un estudio de quién soy en Cristo? La importancia de saber quién soy en Cristo, de cómo Cristo estaba interesado en saber qué opinaba la gente de Él, quién decía que Él era, pero también tiene un interés especial en saber qué decían sus discípulos de Él y quién era Él. Entonces, en el verso 14, ellos dijeron, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Verso 15, y él les dijo, ¿y vosotros quién decid que soy yo? Los discípulos comenzaron a decirle quién decía la gente, los religiosos de ese tiempo, la gente, las autoridades, tanto civiles como religiosas, el mismo pueblo, quién decía que era Cristo. Y algunos decían que a lo mejor era Juan el Bautista, otros que a lo mejor era Elías, otros a lo mejor Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús escuchó con atención lo que ellos decían, pero en el verso 15 Jesús les hace una pregunta directa, personal, íntima, y les dice, ok, ya me dijeron quién dicen aquellos que yo soy, ahora yo quiero saber quién decís vosotros que yo soy. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18, preste la atención porque aquí comenzamos nuestro estudio. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Aquí hay una confusión, una mala interpretación de la respuesta de Jesús. Y en la respuesta de Jesús, como Jesús estaba hablando con Pedro, ahora la iglesia tradicional, la iglesia de Constantino, la iglesia romana,
ellos argumentan que Pedro es el fundador de la iglesia de Roma. Y que Pedro fue el primer papa, es decir, el primer pontífice Maximus. Pero hay algo interesante cuando usted lee la historia de la iglesia y lee con cuidado el libro de los Hechos, que va a ser una tarea que yo le voy a dejar a usted, que esté leyendo el libro de los Hechos, porque ahí va a encontrar mucha historia de la vida de la iglesia primaria. ¿Sí? Entonces, ellos argumentan que Pedro fue el primer obispo de Roma, que fue el primer papa de Roma, que fue el primer pastor de la iglesia de Roma. Pero cuando usted lee el libro de Romanos, hay algo interesante. Los detalles de la palabra son interesantes y a veces los pasamos así como desapercibidos. Qué interesante es que cuando usted lee la salutación que Pablo da a la iglesia de Roma, jamás menciona a Pedro. Jamás menciona a Pedro. ¿Cree usted que a Pablo se le olvidó al saludar a toda la iglesia, se le olvidó saludar al pastor? Es como si yo mandara una salutación a la iglesia Manantial de Vida, Pisón, allá en Jomulco, Nayarit, y mandara un saludo al hermano Rodolfo, y mandara un saludo a toda la iglesia, a Mao, a su esposa, y mandara un saludo a todos los de allá, ¿verdad? No quiero omitir nombres. Y se me olvidara saludar al pastor José Luis y a la hermana Marisela. Entonces, ¿por qué Pablo no menciona a Pedro? Si Pedro se supone, según aquellos, que fue el primer obispo, que fue el primer papa, que él fue el fundador de la iglesia. ¿Basados en qué ellos argumentan esto? Basados en esta declaración: sobre esta roca, tú eres Pedro, roca pequeña, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. De la roca que estaba hablando Jesús, no estaba hablando de Pedro. Cuando leemos las cartas de Pedro, nos damos cuenta de lo que Jesús le dijo a Pedro, porque Pedro mismo escribe y dice que Jesús es la roca, es el fundamento, es la piedra angular. ¿Sí? Acercaos a él, roca viva. Y luego después se refiere a la iglesia y dice: y vosotros también, como piedras vivas. ¿Sí? Vosotros también como piedras vivas, pero hace una diferencia entre quien es la roca del fundamento, que es Jesús, y quienes somos como piedras vivas, tú y yo, para edificar la casa de nuestro Dios, el sacerdocio santo, amén, el pueblo adquirido por Dios. Pedro hace la diferencia. Pedro declara, son sus palabras claras de Pedro, que Jesucristo es la roca, es el fundamento de la iglesia, es el autor y consumador de nuestra fe. La iglesia de Constantino, la iglesia que se corrompió, la iglesia que apostató de Dios, tienen ese falso argumento.
de que Pedro fue el fundador de la iglesia de Roma. Y eso es mentira. Es mentira. Porque aún Pablo, que sí estuvo en Roma, él mandó cartas a la iglesia de Roma y a los que se reunían en las casas como iglesia del Señor Jesucristo. Ahora es interesante, muy interesante, que en ese tiempo no había templos como estos. En ese tiempo se reunían en las casas, se reunían en los patios debajo de un árbol. Y déjame decirte que dentro de poco tiempo llegaremos a eso. ¿Sí? Entonces vemos que Jesús anuncia y hace una declaración que el que va a edificar la iglesia, Él es mismo. Yo edificaré mi iglesia. Y mi iglesia va a ser tan poderosa que ni el mismo infierno va a poder con ella. Es interesante esta declaración. Cuando vemos en Mateo 28 que el Señor les da la gran comisión a los discípulos, en Marcos 16:15 que les da la gran comisión a los discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿sí? La primer señal que dice el Señor que le va a seguir a la iglesia es que va a tener el poder de echar fuera, de expulsar demonios. Ahí nos muestra que la iglesia tiene ese poder y que Satanás no tiene el poder en contra de la iglesia. No va a poder en contra de la iglesia. Satanás todo el día, todo el tiempo está buscando la manera, desde que la iglesia nació hace 2000 y tantos años, ha buscado la manera de destruirla. Y levanta un imperio religioso bajo el poder de Constantino, haciendo una mezcla del paganismo, del cristianismo, donde nace toda la idolatría, o adoptan toda la idolatría de Babilonia, tratando de destruir la iglesia, pero siempre hay un remanente que se ha guardado en santidad. Por eso es que yo le hablo de la iglesia santa y de la iglesia apóstata, corrompida, mundana, pagana. Es triste, escúcheme con atención por favor. Estoy poniendo las bases donde vamos a sentar estos Dios. Es triste ver a la iglesia cristiana hoy corrompiéndose con las tradiciones paganas de la iglesia de Constantino y olvidando las verdaderas fiestas que debiésemos celebrar usted y yo, que son las fiestas bíblicas. De modo que vemos que Jesús declara que Él va a ser el constructor de su iglesia. Yo voy a edificar mi iglesia sobre esta roca. ¿Cuál roca? A Pedro le dijo: tú eres Petros, es decir, piedra pequeña. Y una piedra pequeña es fácil de mover. Por eso es que Jesús hubo un momento en que le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Porque Pedro era semejante a usted y a mí. Y Pedro era influenciable como usted y como yo. Pedro era emocional como usted y como yo.
Y muchas de las cosas que Pedro hablaba o decía era por su impulso emocional. Y vemos cuántos errores cometió Pedro. Aunque la verdad, después que vemos a Pedro lleno del Espíritu Santo, todo cambia. Entonces está la iglesia de Jesucristo, la iglesia santa por la cual Cristo viene, pero está la iglesia corrompida, la iglesia apóstata, la iglesia mundana, pagana, que tendrá que sufrir el juicio de nuestro Dios. Yo le pregunto a usted, ¿de cuál de ellas usted es parte? Hay algo más que quiero que leamos. En el verso 19, Jesús le hace una declaración a Pedro que después lo vamos a ver más adelante en el libro de los Hechos. En el verso 19 dice, y a ti, hablándole a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Incluso pintan a Pedro, la tradición allá, ¿verdad? Como con unas llaves. No, hermano, no estaba hablando de una llave natural así como la que tú y yo usamos. Ahorita vamos a ver de qué llave le estaba hablando el Señor. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hace la declaración el Señor Jesús: sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Es decir, sobre la declaración de Pedro de decirle: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca, que posteriormente Pedro nos dice que en la roca, que es Jesús, sobre esa roca voy a edificar mi iglesia. Y luego le dice: y a ti, hace una diferencia entre el fundador de la iglesia, entre el fundamento de la iglesia, y le dice a Pedro: y a ti, piedra pequeña, te voy a dar las llaves del reino. ¿Sí? Ahí podemos ver la diferencia entre el fundamento de la iglesia, entre aquel que dice: yo voy a edificar mi iglesia, el constructor de la iglesia, el diseñador de la iglesia, que es Jesús. Y luego le dice: y a ti, Nancy, y a ti, Ricardo, y a ti, Juan Ángel, les voy a dar las llaves del reino. Vemos a Pedro en el libro de los Hechos. Vaya para allá, por favor. En el capítulo 2 del libro de los Hechos encontramos cosas muy interesantes sobre estas declaraciones que Jesús le dijo a Pedro. Capítulo 2 de Hechos. Vemos aquí, dice que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo de la tierra. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad,
¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos a nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamita, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué era lo que hablaban en otras lenguas los discípulos? Las maravillas de Dios. Aquí nace la iglesia. Y la iglesia nace con la llenura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo produce en ellos una proclama que estaban dándole a todos los que estaban reunidos ahí en las fiestas del Pentecostés. Por eso se le conoce como el día del Pentecostés. El Pentecostés es una fiesta la cual usted y yo debiésemos celebrar en vez de andar celebrando Navidad o andar celebrando San Valentín o andar celebrando otras. Gracias por su ánimo. El Pentecostés era una fiesta anual, celebraba cada año, y en esa fiesta venían todos los judíos de todos los lugares que leímos, se reunían. Hasta hoy en día se está celebrando estas fiestas, y los judíos dispersos por toda la tierra van a Jerusalén a adorar. Se reúnen todavía a celebrar algunas fiestas. Es interesante. Es muy, muy interesante. Entonces, vemos el nacimiento de la iglesia, de la cual habló Jesús, que Él iba a ser el fundador y Él iba a ser el fundamento. Amén. Vemos el nacimiento de la iglesia aquí recibiendo la promesa del Padre. Cuando Jesús se va, en el capítulo 1 de los Hechos nos narra que cuando Jesús subió al cielo, les dijo a sus discípulos: no se vayan, no se muevan de aquí hasta que reciban la promesa de mi Padre. Yo ya me voy, pero el Padre no los va a dejar huérfanos. Les va a mandar el Consolador, el Espíritu de verdad, que los guiará a toda verdad y a toda justicia. Y cuando venga sobre de ustedes el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos. ¿Sí? Y me van a ser testigos primeramente aquí en su región, y van a llegar hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Ahora, es interesante leer de cuántas naciones estaban representadas en esa fiesta del Pentecostés, cuando vino la promesa del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, esa era la promesa. Y Jesús dijo: cuando reciban ese poder, me van a ser testigos. Como la finalidad de la iglesia, el trabajo de la iglesia, la obra de la iglesia no es para una región pequeña, es para todo el mundo. Y usted y yo tenemos que abrir nuestra visión pensando que Dios quiere que lleguemos a todo el mundo. Pero antes de mandarte a África, te tengo que ver que aquí trabajas,
que aquí funcionas, que aquí haces la obra del evangelio. ¿Sí? Entonces, como ese es el trabajo de la iglesia, el principal trabajo de la iglesia, la gran comisión, anunciar el evangelio, la escritura dice que todos los judíos que estaban ahí estaban atónitos, maravillados, estaban perplejos y se preguntaban que estos no son galileos, no son todos de aquí de Galilea, todos estos. Dijeron sí. Entonces, ¿cómo los oímos hablar en árabe y en tantas otras lenguas? Pero ¿qué era lo que hablaban en otras lenguas? Entonces, ¿qué estaban haciendo, hermano Gil? Esos discípulos hablándolo, esos 120 que fueron bautizados, que fueron llenos del Espíritu Santo, allí estaban haciendo la iglesia, el embrión de la iglesia, allí estaban haciendo la iglesia. 120 estaban reunidos y fueron llenos del Espíritu Santo, y los 120 comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Y qué era lo que hablaban en otras lenguas? Las maravillas de Dios. Es interesante, pero es lamentable que la iglesia de hoy habla muy poco de ser llenos del Espíritu Santo y de hablar lenguas. Déjeme decirle que hay grandes experiencias y hay grandes testimonios de esto. Aún en la actualidad, yo recuerdo hace unos años, bueno, quizás muchos años atrás, estaba predicando bajo una carpa y había gente de muchos lados. Tenemos una campaña, se extendió la campaña y se volvió a extender la campaña porque había buen resultado en las campañas. Yo ya estaba muy cansado. 3 semanas bajo carpa predicando al aire libre. Ay, hermano, eso es cansado. Y yo recuerdo que estando en esa campaña, estando ministrando, estaban los hermanos de la alabanza y comenzaron a entonar un himno maravilloso. Comenzaron a cantar Espíritu Santo. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Y comenzaron a cantar a la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo comenzó a descender, a derramarse, a hacerse presente, como muchas veces se ha hecho presente aquí. Que eso debiera de ser cada vez que nos reunimos. Pero no porque el Espíritu Santo no venga, sino porque tú y yo somos indiferentes. Gracias por su ánimo. Y recuerdo que en ese tiempo estaba yo a punto de comenzar a predicar. No podía predicar, no podía entrar a la prédica, no podía entrar al mensaje. Y comencé a hablar en el Espíritu, hablar en lenguas. Yo sabía que algo estaba pasando. Casi siempre que el Señor me da eso, me da la interpretación, pero en este momento no pasó así, Nancy. Y yo me sentía como frustrado, como así como atorado, como que ¿qué pasó? Pero llegó un momento en que fluyó aquello, pasó aquello y entramos al mensaje del plan de salvación. Cuando yo bajo, después de haber ministrado, me llevaron por ahí un camerino que teníamos provisional y fui a descansar. Entonces me dicen, le hablan allá afuera que necesitan hablar. El pastor que estaba allí conmigo, a mi cuidado, dijo, él no puede salir, pero que puede entrar el hermano. Entonces entra el hermano y va y me abraza y me dice, amado, ¿dónde aprendiste el griego? Yo dije, pues si el español se me olvida. Yo le dije, no, hermano, no, yo no he estudiado griego. Pues ¿cómo no? Yo soy griego.
pero tú hablaste un griego tan puro, tan limpio. Y hasta dijiste, y me dijo lo que yo había dicho en griego. Y yo le dije, hermano, pues qué bueno, porque el mensaje era para usted. Mire, yo aquí como Pilatos, mire. El mensaje era para usted. ¿Usted lo entendió? Sí, dijiste esto y dijiste esto y dijiste esto. Y me dijo todo lo que él entendió que yo había dicho. Hermano Gil, yo me quedé y dije, pero no, esto no es nuevo. ¿Qué era lo que hablaban los discípulos? Las maravillas de Dios. Ahora, ¿quiere que contemos en cuántas lenguas estaban hablando? Eric, ¿te pones listo? ¿Las cuentas? Ok. Va. Vamos a comenzar. Estaban atónitos, maravillados, verso 7. Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Número 1, Eric, cuéntale. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, y en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, residentes y todo judío como prosélite, cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua. ¿Cuántas lenguas fueron? Ahora, ¿qué era lo que hablaban en esas lenguas? ¿Qué hablaban? ¿Y qué debemos de hablar tú y yo? Entonces la iglesia nace. La iglesia bebé, la iglesia que se está dando a luz, así como un niño cuando nace suelta el llanto. Oiga, ¿el llanto en qué idioma es? Pero en cualquier idioma o en cualquier país donde usted esté, si usted oye ese llanto, dice, ya nació. A través de ese llanto nos damos cuenta que el bebé tiene vida. ¿Amén o no amén? Incluso hay lugares que cuando el bebé nace y no llora, le dan una nalgada. ¿Para qué? La iglesia era como ese bebé. La iglesia que dijo Jesús, yo voy a fundar mi iglesia sobre esa roca. Yo voy a ser el fundador de la iglesia y voy a ser el fundamento de la iglesia. Y la iglesia comienza con un clamor, no con un llanto, pero sí con un clamor, que en ese clamor hablaba de las maravillas de nuestro Dios. 2000 años, estamos en el 2020, hace 2020 años, y la iglesia debe seguir hablando las maravillas de nuestro Dios. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que tú le hablaste a alguien de las maravillas de Dios? El otro, pareceríamos coyotes, ¿verdad? Pero ese es el trabajo de la iglesia. Es decir, que la iglesia nació trabajando. Nace con un clamor de grandeza y se cumple la palabra dicha por Jesús: me seréis testigos. Y desde que la iglesia nace dando testimonio de quién es Dios, del poder de Dios,
de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de la justicia de Dios, del amor de Dios y de la santidad de Dios. Ay, 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 me emociono. Así es de que por eso es interesante saber, entender y que nos quede claro si somos parte de esa iglesia que nació el día del Pentecostés ahí, o somos la iglesia que se corrompe unos siglos más adelante, que es la iglesia de Constantino. Ahora, seguimos leyendo el libro de los Hechos. En el capítulo 2 de Hechos, desde el verso 1 al verso 13, vemos el nacimiento de la iglesia. La iglesia nace y nace proclamando las maravillas de nuestro Dios. Amén. Pero, si pasamos al verso 14, al verso 36 del capítulo 2, nos encontramos a Pedro usando la herramienta que Dios le dijo que le había dado: las llaves del reino de los cielos. En el capítulo 2 del libro de los Hechos encontramos a Pedro usando las llaves que Dios le dio. Tremendo, ¿verdad? A ver, vamos a leerlo. Son muchos versículos, pero no le hace. Vamos a leerlo. Capítulo 2, verso 14 al 36. ¿Alguien me lo quiere leer? Levante la mano, levánteme la mano. ¿Quién me lo quiera leer? No se me amontonen, no sé a quién darle el micrófono. Allá van allá. Gracias. Vamos a prestar atención. ¿Qué dice, amada? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Me voy a dormir. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medios de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y se sepulcró. Su sepulcro. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo
que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Amén. Pedro agarró las llaves que el Señor le había entregado y dijo: te voy a entregar las llaves del reino. Y aquí vemos a Pedro haciendo uso de esas llaves, abriendo el reino de Dios para todos los que estaban ahí presentes. En el aposento alto, donde se derramó el Espíritu Santo, el embrión de la iglesia comenzó con 120 creyentes, que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, como Pedro había recibido la promesa que se le iban a dar o le entregaron las llaves del reino, ahora Pedro, el Pedro cobarde, el Pedro que negó a Jesús, que tanto se critica, el Pedro que tuvo miedo y dijo: no les conozco, y hasta comenzó a maldecir porque le dijeron: sí, tú hablas como ellos. Para convencerlos que no era de ellos, comenzó a maldecir. Ese Pedro, ahora siendo lleno del Espíritu Santo, ¿se dan cuenta por qué Jesús le dijo: tú eres piedra pequeña, eres fácil de mover? Ahora ese Pedro que estaba siendo lleno del Espíritu Santo, que fue lleno del Espíritu Santo, como él mismo lo dice, eso es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y aquí hay ministerio para los hijos, para los jóvenes, para los ancianos, incluso para los muy viejos, que donde nos sentamos nos quedamos dormidos. Dice el Señor: les daré sueños. Porque el Señor quiere que aunque cuando tú estés dormido estés trabajando. ¿Aló? ¿Aló? Todos quisieran ser ancianos, ¿verdad? Entonces vemos aquí a Pedro usando las llaves del reino de los cielos, abriendo las puertas del reino de los cielos. ¿Y sabe cuántos entraron con esa predicación al reino de los cielos? Entonces ahí comenzamos a ver la expansión de la iglesia que había acabado de nacer. Nace la iglesia, una iglesia judía, porque todos los que estaban ahí reunidos eran judíos, pero solamente radicaban en 17 o 18 países diferentes por la dispersión que sufren los judíos. Pero ahí estaban 18 naciones diferentes. Fueron 18, ¿verdad, Eric? ¿Las contaste bien? 17, yo aumenté una. 17 naciones diferentes. Ahí estaban siendo testigos de que la promesa del Padre, de que Dios es real y que lo que Dios dice, Él lo cumple. Entonces vemos el embrión de la iglesia en su primer llanto, en su primer clamor, y luego vemos a Pedro agarrando las llaves que el Señor le entregó. Y tú eres Pedro y a ti te entrego las llaves del reino. Pedro comienza a hacer uso de esas llaves y comienza a abrir el reino de los cielos para que por esa puerta entraran. Vaya al verso 37 al 42, por favor.
Si lo tiene, me dice amén para que me lo lea. ¿Alguien lo tiene? Levánteme la mano. Allá está nuestro hermano Gil. Y escuchemos con atención, por favor. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibéis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificará solamente, y les exhortará diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que acogieron bien su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Gracias. ¿Cuántas gentes entraron con la primera puerta que abrió Pedro? Pedro, usando la llave, la autoridad, el mensaje, la llenura del Espíritu Santo, usa las llaves que el Señor le dijo: tú eres Pedro y a ti te entrego las llaves. Tú abrirás las puertas del reino de los cielos. Y Pedro, la primera puerta que abre, ¿fue una puerta o fue un portón? Yo no sé. Pero dice ahí que entraron 3,000 almas. Entonces, si la iglesia comenzó con 120, después de este mensaje, ¿cuántos eran? 3,120. Ahora, eran 3,120 los que ya estaban formando la primera iglesia, la iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿cuántos idiomas se hablaban en esa iglesia? ¿Entendió? Cuando esa gente regresa a su lugar de origen, ¿qué mensaje cree usted que llevaban? Y ahí comenzó el trabajo de la iglesia, el nacimiento de la iglesia universal. Ahí comenzó.